Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral sobre infancia protegida, compromiso de la erradicación del trabajo infantil en el Paraguay, que estaría a cargo de la doctora abogada magíster Natalia Beatriz Sosa Flores, que es una profesional del derecho con formación académica y diplomática con especial énfasis en derechos fundamentales. Actualmente es defensora del pueblo adjunta. Está también con nosotros, nos acompaña la doctora Marta Paola Vera Cabral. Nuestra docente es la profesora Marta Vera, es jueza de la niñez y adolescencia, actualmente en Pilar, si bien tengo entendido, doctora. No te preocupes dónde, pero sí que tengo el cargo. No te Ok, preocupes. doctora, queda a cargo de usted la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Diego. Vamos a entonces moderarle a la doctora Natalia Sosa. Ella tiene mucho que contarnos. Está justamente en la mesa interinstitucional que representa a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad, doctora? Usted está representando justamente en ese, en ese organismo, ¿verdad? Sí, justamente existe una Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil. Esa mesa existe del 2002. Imagínense, ¿verdad? La trayectoria de esa mesa y cuánto trabajaron para que se pueda reglamentar estos convenios, tanto de niñez como de justamente de prevención o erradicación de trabajo infantil. Estoy en la mesa CONAETI, en la comisión, esa comisión que es tripartita, ¿verdad? Es decir, que generalmente los convenios de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, exigen un diálogo tripartito porque todas las partes tienen que plantear la problemática desde su perspectiva, ¿verdad? Entonces también existen representantes del sector trabajador, los sindicatos, y también las organizaciones representantes del sector empleador. Así también se hace también las instituciones que llevan la temática, también está representado la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Siempre tienen el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, porque a veces las organizaciones de la sociedad civil fungen de apoyo en esos temas que precisamente la competencia por el derecho administrativo nos impide a las organizaciones del Estado poder llegar, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Entonces, desde ese punto nos gustaría saber cómo se está trabajando respecto a lo que es el trabajo infantil y por sobre todo estuvimos conversando antes del trabajo infantil doméstico, porque es todavía, y sabemos que está prohibido justamente el trabajo infantil en realidad como criadazgo, estuvimos hablando en su momento, eso por la oportunidad que tuvimos, y esto también conlleva justamente em, a ver si esto se puede sancionar. Estaba como un proyecto de ley también la sanción del criadazgo, se está viendo todavía, a lo mejor se pule con algunas cositas, alguna pulida respecto a situaciones que se puede o se debe mejorar y vemos más adelante si es que existe esa posibilidad de que pueda ser sancionada, ¿verdad? Realmente el criadazgo. Es así también que queremos saber dentro de lo que es el trabajo que se está realizando, cuáles son los objetivos y por sobre todo los mecanismos que se implementa a través de esta mesa interinstitucional. Doctora, sería interesante que si nos podrías comentar, por favor. Sí, precisamente esa Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil la coordina el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En este momento, bueno, y desde su creación como ministerio propiamente, que fue en el 2014, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se crea la Dirección General de Protección a la Niñez y Adolescencia, que me ha tocado estar ahí antes de estar como defensora del pueblo adjunta. Y justamente lo que se plantea es el seguimiento de las estrategias nacionales de erradicación de trabajo infantil. Al firmar estos convenios, y no solamente desde que se firmó el convenio 182, que voy a hacer una breve presentación para que podamos ver también, ¿verdad? Que justamente
estuvo ayer por la escuela judicial, la escuela el Consejo de la Magistratura, mejor dicho, estuvo lanzando también el fuero de especialización niñez y laboral, ¿verdad? Que justamente, doctora, ese es un logro histórico de la justicia especializada en niñez, porque, bueno, justo en estos días también salió una medida, ¿verdad? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cómo está muy poco visibilizada la justicia especializada en niñez y adolescencia, y cómo tuvo que batallar constantemente para que se pueda proveer de equipos multidisciplinarios, de conocimiento que se necesita, tanto instancias jurisdiccionales como administrativas, y todo. No es solamente presupuesto, ese presupuesto tiene rostros, tiene cara, ¿verdad? Y tiene necesidades de diferentes disciplinas. Y bueno, lo mismo pasa también desde la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil, en este momento coordinada por el Ministerio del Trabajo, y como le decía, de modo tripartito, todos los sectores están, y también con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil. Y cómo viene trabajando en este momento nosotros en Paraguay, como política de Estado, la erradicación de trabajo infantil. Lo que significa que esa política de Estado, no solamente por estar dentro de un objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo 8.7 de trabajo decente, donde tenemos un compromiso específico de la erradicación del trabajo infantil, y también en modo general habla del trabajo forzoso. Entonces, lo que significa que Paraguay, dentro de esa política, también la pragmatiza y ha elaborado una estrategia nacional de erradicación de trabajo infantil, donde lo que hace es darle las diferentes funciones a cada una de las instituciones. Porque al final, doctora, como usted bien lo decía cuando hablaba del trabajo adolescente protegido, del trabajo adolescente permitido, llegar a lo jurisdiccional pues tendría que ser lo último ya, ¿verdad? Lo propio sería poder ir de una forma preventiva, ¿verdad? A condicionar ese trabajo adolescente, es decir, que esté dentro del marco legal, ¿verdad? Que ya hay bastante legislación al respecto. Y justamente dentro de esa legislación existe un decreto 4951 que Paraguay había reglamentado lo que es la ley 1657 del 2001, que sería el convenio 182 de la OIT, y dentro del mismo cuerpo también la recomendación 190 había ratificado Paraguay, es decir, ratificó el convenio y la recomendación en el mismo cuerpo. ¿Y eso qué hace? Y voy a ir mostrando un poco brevemente una presentación, si le parece. Sí, por supuesto, doctora, sin problema. Puedo compartir. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Solamente que está un poquito pequeño. Va a ampliar seguramente. Ahí está. Ahí. Súper, excelente. Se presenta súper bien. Perfecto. Bueno, y justamente hablamos, doctora, como a usted le toca, bueno, un juzgado de niñez y adolescencia precisamente que está en Ñembucú, ¿verdad? Conozco y le tengo mucho afecto a Alberdi, un lugar también que tiene cercanía con la, bueno, con la frontera, ¿verdad? Que a veces nosotros lanzamos políticas, me refiero a nosotros, a todos a nivel central, lanzamos política y no vemos esa perspectiva, pero seguramente usted ve muchos casos y muchas situaciones, ¿verdad? Que justamente hacen, es decir, tienen una importancia trascendental entre esta Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y lo que realmente se puede implementar. Por eso hablamos de una infancia protegida, esa perspectiva, un compromiso de erradicación de trabajo infantil, y por eso quería mostrarle un poco la política que tenemos y por qué es justamente un compromiso a nivel nacional. En lo que quería mostrarle un poco de trabajo infantil, hablando de las peores formas de trabajo infantil y esta terminología que se utiliza para
vincular no solamente a lo que es niño, niña, sino que también adolescente, porque hablando de un nivel de convenio internacional nos referimos a infantil, a todo lo que es para menores de 18 años. Hablamos también del trabajo infantil peligroso, les voy a comentar un poco el trabajo infantil peligroso y justamente esa normativa que hace respecto a qué es lo que está prohibido para esos menores de 18 años. Y luego el trabajo adolescente permitido, como usted bien ya lo había presentado, la jornada laboral y el salario para complementar lo que ya habían tenido dentro del marco del diplomado, ¿verdad? Que tienen en materia laboral y que justamente hace también referencia a la amplitud que se necesita tener en lo tutelar, porque me refiero tanto a niñez y adolescencia como también en lo laboral. Bueno, el trabajo infantil que hace referencia a este convenio, le hablaba del convenio 182, ratificado por Paraguay, en el mismo cuerpo también ratificado la recomendación 190. Esta ley es 1657 del 2001, que lo que hace también modifica tanto el Código del Trabajo como en su momento el Código del Menor, ¿verdad? Porque antes tenían la posibilidad de trabajar en niños de 12 años y esto modifica completamente y vamos a ir desarrollando por qué. El trabajo infantil que hace referencia a este convenio habla de toda actividad económica que realizan niños, niñas y adolescentes que se encuentran por debajo de la edad mínima permitida para trabajar, en nuestro caso en Paraguay 14 años, así como aquellas actividades económicas que por su naturaleza o condición en las que se realizan son peligrosas y ponen en riesgo salud, seguridad y moralidad. Hablamos entonces del trabajo realizado por un niña o niña que no alcance la edad mínima de 14 años, ¿verdad? Establecido para nosotros como adolescente. Hablamos también de la prohibición del trabajo infantil peligroso, lo que realizan menores de 18 años y que ponen en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, ¿verdad? Definido por el Estado paraguayo, fue el Estado paraguayo quien definió su lista de trabajo infantil peligroso en el decreto 4951 ya en el 2005 y eso identificó 26 actividades y quiero también decirle que en ese momento esto fue trabajado interinstitucionalmente porque eso obra, ¿verdad? También con profesionales de varias disciplinas. Dentro de eso teníamos psicólogos, dentro de eso también hicieron análisis varios pediatras y eso se hizo muy importante porque ahí vamos a ver la lista un poco más iconográfica para poder tener claro el tema y también podemos compartir en diálogo. Y cuando hablamos de las peores formas de trabajo infantil, que especial énfasis se hace para la eliminación, es lo que internacionalmente se define justamente como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso. También habla del reclutamiento forzoso de niños para utilizar en conflictos armados, la prostitución, pornografía y actividades ilícitas. Y acá me detengo un poco, doctora, por lo que usted había comentado nuevamente. Recordemos que la edad mínima también para a lo que hace la Defensoría del Pueblo, siempre comentamos el tema de del servicio militar obligatorio. Recordemos que se modificó también la edad para el reclutamiento, ¿verdad? Y justamente este convenio 182, en concordancia con la Convención por los Derechos del Niño, propició también esa situación. Obviamente, estas formas que hace referencia a las peores formas de trabajo infantil, la recomendación es que no solamente estén prohibidas, sino que también tipificadas. Entonces, es ahí donde hay una delgada línea que solemos conversar al respecto sobre en criadazgo, cuando hablamos de criadazgo, porque además de ser trabajo infantil, algunas situaciones también puede ser trata de personas con fines de explotación laboral, hablando de niños, y en otros casos también trabajo forzoso. Por eso que desde el 2016, por observaciones y también por propuesta de la CONAETI y en su momento el Ejecutivo, se había propuesto la tipificación del criadazgo. No solamente del trabajo infantil doméstico, sino que también del criadazgo. Esta infografía es donde tenemos esas 26 formas
que se consideran trabajo infantil peligroso, que están establecidas en el decreto 4951 del 2005, que reglamenta, en su momento reglamentó, el artículo 3 del convenio 182 en su inciso D. ¿Por qué da la Organización Internacional del Trabajo y traslada esa responsabilidad al Estado? Porque obviamente las circunstancias que se dan en Paraguay van a ser diferentes a circunstancias de otros países. Y así también como miembro pleno de la OIT, Paraguay desde 1919, al tener ratificado los demás convenios de erradicación de trabajo infantil, trabaja arduamente para poder ir implementando la reglamentación, ¿verdad? Porque estas reglas, como todo derecho social, van progresivamente vinculándose a la legislación y en ese sentido no puede haber un retroceso. Los trabajos que tenemos acá, y hace muy didáctico el aprendizaje, esta iconografía, ¿verdad? Es el trabajo de vigilancia. Por obvios motivos, nosotros no podemos tener un menor de 18 años con armas y en ese tipo de peligro. Tenemos también el trabajo, al trabajo que se hace en calle. Tenemos prohibido también las actividades de cuidado de ancianos y enfermos. El traslado de valores por obvio motivo, ¿verdad? Como yo voy a enviar a un adolescente con un monto de dinero si también el tema de seguridad está implícito. El tema del trabajo con sustancias tóxicas y peligrosidad que se da en el trabajo mecánico, el tema de la manipulación de agrotóxicos. También vemos la prohibición de la recolección y manipulación de basura. Tenemos también la manipulación de explosivos prohibido. La venta y el trabajo, la venta de alcohol y el trabajo nocturno para menores de 18 años. Eso ya de un convenio que Paraguay tenía ratificado en el 67, me detengo acá a comentarles, porque el convenio 79 especifica que los menores de 18 años deberían de descansar 12 horas. Por tanto, el horario de descanso nocturno de un adolescente debe ser de 12 horas. Entonces, lo que tenemos de horario nocturno para el adolescente es a partir de las 19 horas y su horario permitido comienza de 7 a 19 horas. También tenemos la prohibición del trabajo en excavaciones y zanjas. No pueden estar vinculados a trabajo que se realice el traslado a otros países por obvio motivo. Y doctora, usted justamente que se encuentra ahí sabrá la peligrosidad para el traslado de niños en zona de frontera, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Así Justamente. es. También con carga el tema también del trabajo ergonométrico, que por la posición ergonométrica produzca, ¿verdad? Una situación de posible lesión. Si para nosotros es lesión, obviamente no podemos poner a un niña adolescente en esa situación. También la manipulación de objetos punzantes y cortantes, obviamente, tampoco se puede dar. También la exposición al calor, a los extremos del calor y frío, ¿verdad? Un adolescente no podría estar contratado en un frigorífico por obvios motivos, ¿verdad? También tenemos el tema de recolección de basura, como le comentaba, y a este punto también me detengo a hablarle, doctora, con el tema del ganado mayor. El ganado mayor, y a este punto me detengo, le digo, porque nosotros vemos también que en los niños, niñas, adolescentes no solamente están vinculados al trabajo doméstico cuando están en criadajo. Se han dado situaciones en que niños han perdido la vida porque estaban vinculados al tema de los huainos, es decir, eran huainos, por tanto eran criados para esa situación, necesitaban mantenerse con un peso bajo, realmente tenían una desnutrición. Entonces, pensemos un poco qué se da cuando ese niño con una desnutrición, por supuesto que con una mala nutrición, los huesos no están formados. Y cuando un animal de semejante porte le lanza a ese niño, pocas probabilidades generalmente de recuperarse tiene, ¿verdad? Y esas son las situaciones muy lamentables que se han dado con estos niños. Bueno, luego, y esto me parece muy importante, porque la prohibición del trabajo infantil no es solamente para un sector.
Cuando nosotros estamos hablando, y ustedes, doctora, que siempre están formándose en la especialización de niñez y adolescencia, saben que el derecho es para un niño que esté en diferentes estratos sociales y de diferentes condiciones. Por eso expongo el tema del modelaje con erotización. ¿Qué pasa en este momento que tenemos muchas redes sociales, tenemos algunos padres y lo que usted decía, la responsabilidad, ¿verdad?, de los padres en cuanto a la exposición de los hijos cuando son influencers, cuando venden algún producto? Entonces, eso también me parece muy importante de ponernos a pensar de forma conjunta, ¿verdad? El tema de utilización de niños para levantar pesos, me refiero a menores de 18 años. También el trabajo subterráneo tiene un convenio especial y está ratificado por Paraguay, es un convenio 124. Imagínense que ya contamos con ese convenio desde 1967 ratificado, y cómo aún tenemos el desafío del trabajo que se realiza tanto en canteras como también en lugares como de extracción minera. Todavía es un desafío. Y acá voy al siguiente punto: la prohibición del convenio 4951 del 2005 del trabajo infantil doméstico y del criadazgo. Ya en el 2005 se hablaba sobre el tema del criadazgo y la prohibición total. En ese momento todavía un marco de discusión respecto al trabajo doméstico que el Código de la Niñez y Adolescencia permitía, pero que esto fue modificado en el 2015 por la ley, de trabajo doméstico. Justamente este trabajo que se hizo, la ley 5047, que había sido la que reglamenta el convenio 189 de la OIT. Paraguay ratifica en el 2011 el convenio 189 de la OIT, y justamente lo que se compromete en ese momento es a ir equiparando el trabajo de los trabajadores domésticos, trabajadoras y trabajadores domésticos, al de un trabajador, porque recordemos que el Código de 1993, el Código Laboral, tenía un contrato especial para ese tipo de trabajadores y también un salario menor del que tenían los demás trabajadores. Entonces, progresivamente en el 2015 se trabaja la modificación de la ley. El desafío principalmente no era solamente en su momento el tema de la modificación del salario, sino que ahí vemos también la integración de esos trabajadores domésticos al sistema de seguridad social, porque eso también es parte de la protección social que nosotros tenemos que tener, no solamente como trabajador, sino como ciudadano debemos tener una protección social. Eso es un derecho humano fundamental, y en ese momento ya se prohibió la contratación de menores de 18 años. Y es muy interesante de ver progresivamente esa lucha de trabajadoras domésticas, porque fue un trabajo no solamente de trabajadoras y trabajadoras domésticos, sino que también en ese momento estuvieron de acuerdo los representantes del sector empleador para que el trabajo doméstico esté autorizado con la mayoría de edad, es decir, 18 años, para poder tener la contratación de un trabajador doméstico. Tenemos también, ya viendo el siguiente punto, el trabajo en minería, como habíamos comentado. También nosotros no podemos tener trabajadores con andamios, y por supuesto también la prohibición del trabajo infantil peligroso también vincula a manipulación de electricidad. Esto tenemos en el decreto 4951. Obviamente ese decreto, que era el 2005, sería importante también una revisión para actualización, pero de estos tipos de trabajo infantil peligroso, constantemente también yo sé que tienen denuncias, que se presentan situaciones, y lo importante es ver que esto es a nivel administrativo, pero también a nivel jurisdiccional, esa prohibición. ¿Y qué pasa con estos tipos de trabajo?
Si yo tengo una persona que se acerca y quiere inscribir a un adolescente en el registro del adolescente trabajador, que en este momento es digital, ¿verdad? Que tienen las CODENI y eso directamente ya figura en el obrero patronal del Ministerio del Trabajo, es prohibitivo poder inscribir en estos tipos de trabajo, porque obviamente va a estar en una actividad que no solamente por ser peligrosa, sino que también evidentemente está prohibida. La normativa, doctora, comentábamos también de lo que el marco normativo de lo que hace a la erradicación del trabajo infantil, y eso es lo que vemos hoy. La Constitución Nacional en el artículo 54 de la protección del niño y el artículo 90 del trabajo de los menores, hablaba en ese momento la Constitución, los convenios ratificados directamente vinculados a esta temática, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Ley 57/90, el convenio, como les decía, de la OIT, el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. Esta ley fue ratificada por Paraguay en el 2003, es la ley 2332. El convenio de la OIT 182 sobre la prohibición de peores formas de trabajo infantil. Les comentaba la ley 1657 del 2001. Y lo que tenemos también al respecto, lo que hace, porque si bien el Código de la Niñez y Adolescencia ha modificado en parte algunos capítulos del Código del Trabajo de esta ley 213 del 93, hay algunas situaciones que usted justamente estaba comentando, doctora, sobre el tema del horario de trabajo, y así también lo que nos habla es de vacaciones y justamente del salario. Y eso es muy importante que nos fijemos en el artículo 125 y 127 de esta sección que sigue vigente. La ley, por supuesto, en 1680, doctora. Un ratito, doctora. Diego, hay una persona que está dentro del panel que está compartiendo pantalla, entonces, sí, por favor, no sé si puedes... Voy a ver, doctora, voy a ver. porque la doctora estaba compartiendo su pantalla, pero de repente dejó de salir su desarrollo y sin embargo está saliendo en la pantalla de la otra persona que está compartiendo. Liz Marina está presentando, dice. Si la persona Liz Marina puede detener. Ahí está. Sí, doctora, vas a tener que, creo que compartir nuevamente tu pantalla porque... Ahí está. Ahí Liz. salió, Ya. doctora. Ahí Saqué, salió otra vez. llegué a sacar, ¿sí? Listo. Muchísimas gracias, doctora. Sí, adelante, puede continuar. Ya está de vuelta en pantalla. Por favor, muchas gracias. No sé si, Sí. doctora, hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, justamente ahora estoy mirando el chat y en realidad en el chat no tenemos nada aún porque justamente estamos en la parte normativa y por sobre todo la parte muy importante porque tenemos detallado, o sea, sabemos que hay formas de trabajos infantiles prohibidos, en este caso usted estuvo mencionando, pero nunca así tan detalladamente y con los dibujos, ¿verdad? Los gráficos que realmente son súper pedagógicos para el aprendizaje porque muchas personas preguntan, ¿verdad? ¿Un adolescente puede trabajar en el expendio de, vamos a llamar, combustible, ¿verdad? Entonces, como que, ¿verdad? Es importante tener conocimiento de esto. Entonces, con el gráfico se demuestra perfectamente. Aquí hay un mensaje, doctora, si me permite. Suyo. Dice, sí, buenas noches. ¿Qué trabajos serían adecuados para los adolescentes? Atendiendo el gráfico presentado por la doctora Sam. Es un poco en contrapartida de lo que realmente está prohibido. Entonces, aquí la doctora quiere saber cuáles son los permitidos de repente. Seguro que más adelante sí tiene, doctora. Entonces... Sí, podemos hablar de ello, pero también por deducción, doctora, ¿verdad? Lo que yo no tengo en esta lista, y obviamente, supongamos que no tengo en la lista, pero si a una persona por ese tipo de labor, que justamente me hablaba del expendio de combustible, que justamente es una actividad que por seguridad y salud en el trabajo, ellos reciben un plus,
no sería factible que un menor de 18 años esté en esa actividad, porque la lógica sería la misma que se da cuando una embarazada, ¿verdad? Es decir, comunica de su situación al empleador y a esta persona se le cambia de trabajo si está en un rubro de peligrosidad. Bueno, y para el adolescente sería la misma lógica. Yo no puedo mantenerle con una sustancia tóxica al adolescente, pero ese adolescente en esa estación de servicio sí podría estar en expendio, ¿verdad? Perdón, como repositor, ¿verdad? Porque sabemos que las estaciones de servicio ahora también tienen múltiples funciones. Podemos tenerle a él en la parte contables, ¿verdad? Y eso difiere un poco de lo que son, de lo que son prácticas educativas, porque por un lado tenemos las leyes, la ley la ley del Ministerio de Educación, justamente que habla de los pasantes, pero por este lado nosotros tenemos ya con un contrato del trabajo, ya en el marco del código del trabajo, nosotros tenemos a los aprendices que perfectamente podría llegar a trabajar un adolescente en ese tipo de actividades. Así mismo, doctora, efectivamente, ¿verdad? Bueno, mensajes por el momento, solamente Eudri Pérez y estuvo de acuerdo y reaccionó, porque ahora es así, ¿verdad? Las reacciones son colmanitas, así que entonces, doctora, un aplauso por esa respuesta, ¿verdad? Pero es muy importante lo que usted está mencionando respecto a esto. Muchas veces un sentido común, un poco de lógica hace, y por sobre todo en estos casos, lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? O sea, sabemos cuáles son las peores formas de trabajo, pero también un poco hablar respecto a la lógica de lo que a cualquier otra persona en situación de vulnerabilidad, así como usted mencionó, una embarazada, un niño, un adolescente, o sea, están todas en una misma categoría respecto al justamente desarrollo integral, ¿verdad? Porque una persona que está, una mujer embarazada, está justamente en desarrollo de un niño que está dentro de su vientre, ¿verdad? Entonces, también es importante y tiene protecciones. Asimismo, también un niño y un adolescente que está en desarrollo. Así que es más por ese lado, ¿verdad? Bueno, doctora, no quiero distraerle tanto porque tenemos No, por otras favor, cosas. es súper interesante porque hace también al desarrollo, por ejemplo, lógicamente hay veces, y eso no se da solamente en el ámbito laboral, hay veces, y me ha tocado ver pasantes educativos que le dan funciones que no corresponden, ¿verdad? Lastimosamente, y se dan accidentes, o también, obviamente, a un pasante que es adolescente, yo no le puedo dar para alzar, en verdad, los adolescentes está prohibido y es recomendable, ¿verdad? Muchos van al gimnasio quieren tener un físico, pero en verdad el adolescente, por una cuestión cronológica, hasta los 21 desarrolla hormonas del crecimiento. Por eso que no se recomienda también que tenga un trabajo con una elevada carga que tenga que llevar. Por eso también va disminuyendo el crecimiento, ¿verdad? Eso también a veces no nos parece tóxico, pero obviamente esa carga no podría llevar a un adolescente y ese nivel también no podemos exponerle a ciertos niveles de estrés o también ciertos niveles de exposición de circunstancias peligrosas. Eso es, como usted dice, sentido común y eso también queda a criterio de cada persona, ¿verdad? Porque no hay necesidad de ir viendo todo el tiempo las consultas. Por supuesto que se pueden hacer todo el tiempo, pero sí la lógica nos dice que no podemos ponerle a ese tipo de situación. Y hablando de eso, hablamos también de la ley 2169 del 2003 que establece la edad de mayoría de edad. Como le decía, está la mayoría de edad cronológica establecida, pero también hay una mayoría de edad legal. Y puede llegar a hacer estas actividades, pero ¿en qué nos sirve también esta legislación? Más a ustedes los magistrados, doctora, nos sirve mucho para ver cuando nosotros no tenemos especificado, ¿verdad? O no tenemos los documentos de ese niño, niña, adolescente, porque se dan situaciones de intervenciones del Ministerio del Trabajo, que es la autoridad administrativa del trabajo, o puede ser también una CODENI, y ante las dudas de si es niño, niña o adolescente, tiene que ir, por supuesto que si le parece que es menor de 18 años, tendría que ir por eso y se corrobora
y ante la duda si es adolescente o niño, va por niño y eso se corrobora. Eso es muy importante considerar al respecto de instancias administrativas como también jurisdiccionales, ¿verdad? Hablamos también de la Ley 5115 del 2003, que crea el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a ese respecto es muy importante cuando habla de la inspección del trabajo, porque las regionales del trabajo, como el Ministerio del Trabajo como tal, tiene un convenio especial para la verificación de este tipo de situaciones, el convenio 81, eso le autoriza, ¿verdad?, que si hay una denuncia de trabajo infantil antes de ir a lo jurisdiccional o a la par, porque las sanciones administrativas laborales no sacan la competencia de otras instituciones. Entonces, también en eso, en caso de que hay una denuncia de trabajo infantil, pueden hacerlo con una remisión penal o pueden trabajarlo interdisciplinariamente también, doctora. Eso autoriza. Y los decretos, como les comentaba, el decreto 4951 del 2005, que establece esta lista que hablamos de modo iconográfico, era la lista de trabajo infantil peligroso del Paraguay. El decreto 18.835 del 2002, que crea la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente, la CONAETI. Tenemos las resoluciones, en ese momento una resolución del Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? El 701, por el cual se aprueban esos formatos del registro especial del adolescente trabajador. Esto en verdad ya estaba previsto en el convenio 124, que Paraguay ya ratificó en 1967, por eso retirar esos registros sería un enorme retroceso porque es de utilización obligatoria de los mismos y esos son los libros, eso debe constar en los libros de comercio, si recuerda, doctora, y eso también los libros laborales que se exigían siguen teniendo la necesidad de constar con un registro especial de adolescentes trabajadores. Y también contamos con la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la 56 del 2021, que aprueba ese registro digital del adolescente trabajador, ese registro que en formato digital figura en la CODENI y automáticamente ya va a la base de datos del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y hablando un poco de lo que comentábamos, ¿verdad? Al final, y el fuero especializado conocerá mejor todavía el fuero de niñez y adolescencia, las problemáticas que se dan con el tema de niñez y adolescencia y también las propuestas no muy apropiadas a veces que se dan, me refiero al respecto legislativo de, por ejemplo, extender las penas sobre ciertos delitos, pero muy poco vemos la vinculación de trabajo social respecto a los adolescentes, una protección social propiamente de los adolescentes. Por eso que es muy importante no hablar solamente de lo prohibido, sino que también de lo que está permitido, y me parece muy interesante la pregunta que le habían hecho, porque los adolescentes pueden trabajar a partir de los 14 años. Paraguay tiene ratificado el convenio 138, como habíamos visto, es una ley 1332 del 2003, precisamente, y lo que sí le permite es decir, lo que le exige justamente a ese empleador es que tenga unas condiciones especiales, que la actividad no sea peligrosa para la salud, seguridad, moralidad, obviamente, de manera a garantizar su desarrollo integral. Y las jornadas de trabajo, como bien usted ya había comentado al respecto, son de 4 horas diarias cuando tiene 14 y 15 años o 24 semanales. Pueden ser también 16 a 17 años, 6 horas diarias o 36 semanales. Y en el caso también de escuelas técnicas, ¿verdad? Que también existen programas de entrenamiento laboral protegido. También ellos están 4 horas porque 2 horas de utilización tienen que ser para capacitación. Para los trabajadores que todavía existan a instituciones educativas, obviamente 4 horas porque lo que tenemos que contar es que necesitan horario para estudiar, el horario también lúdico, ¿verdad? Que se necesita y el horario de 12 horas para descanso. Por eso los adolescentes no pueden realizar trabajos nocturnos comprendidos entre las 19 y las 7 de la mañana.
Eso también ya está establecido en el decreto 4951 del 2005. Y lo que les comentaba es que es concordante a un convenio ya ratificado por Paraguay en 1967, que es el convenio 79, ese es 79 precisamente. El salario del adolescente trabajador, y a esto vamos justamente para calcular, debe tomarse como base el salario mínimo legal vigente, que se determina según el salario hora respectivo y realiza el pago de la remuneración conforme a las horas trabajadas o prestación efectiva del servicio. La derogación tácita habla del 126 que habíamos hablado del Código Laboral, que eso no ha sido modificado, y por el artículo 257 del Código de la Niñez y Adolescencia. Acá tenemos un poco desarrollado, ¿verdad? Los salarios por tipo de jornada. Bueno, en el caso del trabajador adolescente no puede luego tener jornada nocturna, pero es muy especial la liquidación que se le da en el momento de pagársele el salario adeudado, porque si bien el trabajo está prohibido, se le tiene que pagar por el trabajo realizado. Y el cálculo del salario adolescente trabajador, acá tenemos de 14 a 15 años, vemos que es 1.399.200, y de 16 a 17 años, que son 6 horas, son 2.098.800. Interesante en esto vemos, ¿verdad? Porque al final también colabora mucho con su economía, porque según el artículo 83 del Código de Niñez y Adolescencia, él ya puede administrar su patrimonio. Doctora, no sé si hay alguna pregunta a este respecto. No, doctora, súper bien, súper bien. Estoy bastante atenta a lo que está mencionando. Entonces, un adolescente de 14 a 15 años ya trabajando 4 horas por día, entonces su salario calculando es 1.399.200. La base es justamente nuestro tribunal actual y nuestro salario actual. Y por otro lado, el adolescente de 16 a 17 años con 6 horas laborales, 2.098.800. Súper interesante para que puedan tener en cuenta entonces nuestros adolescentes trabajadores, ¿verdad? Justamente. Y vemos, doctora, en esa necesidad de prevención, porque hablamos que lo último debería de ser acudir a la justicia al final, como también tiene un valor social el trabajo dentro de esta perspectiva, ¿verdad? Porque el empleador también, nosotros tenemos una realidad y me parece muy importante cuando preguntan por el tema de qué realidad puede hacer el adolescente. Nosotros tenemos muchas circunstancias de adolescentes que ya viven solos, ¿verdad? No debería de ser así, pero la realidad es esa. Muchos se acercan a la capital o a las capitales departamentales, y también ese empleador actúa y funge de una realidad de responsabilidad social empresarial, exactamente. Pero por el otro lado tiene también la obligación de registrarlo. Entonces, en esa obligación de registrarlo también uno tiene como Estado, es decir, la autoridad administrativa del trabajo, de ir revisando en qué circunstancias está ese adolescente. Y en eso también, por supuesto, la CODENI. Por eso que es interesante la política de niñez y adolescencia, que está descentralizada, porque varios focos hacen a la prevención. Lastimosamente sí se dan circunstancias que hay adolescentes a veces en conflicto de la ley, pero cuán abandonados fueron, porque a veces tenemos mucho el foco en programas de primera infancia, mucho ahí, y después muy poco en adolescentes. Pero fíjese cómo esto ayuda a que eso sea un sistema de protección, me refiero al trabajo, ¿verdad? Con la visión del empleador, con la visión del Ministerio del Trabajo, con la visión del CODENI, todos los que están ahí alrededor, y por supuesto sus compañeros, otros trabajadores, para que ese adolescente permanezca protegido. Así mismo, doctora. Y pensando un poquitito en esa situación, pero ahí está una situación que para nosotros es quebrantoso, preocupante, no sé cómo llamarlo, porque como juzgado en niñez y adolescencia, nosotros vienen y nos dicen los padres, bueno, esta es una nueva, también quiero una nueva noticia. El 6 de junio
la directora de mediación, y muy entre paréntesis este comentario, pero tiene mucho que ver con lo que yo le voy a mencionar posteriormente, sacó justamente la directora de mediación que están prohibidas justamente los acuerdos para luego homologarse respecto a la guarda. La guarda en sí como una medida de cuidado alternativo. ¿Y por qué eso? En realidad tenía que haber sido desde el 2020, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Ahora se está llevando a la práctica justamente que los departamentos de mediación, ya sea del Ministerio de Defensa Pública o también el Poder Judicial, está totalmente prohibido justamente realizar algún acuerdo, y vamos a ir al punto, mamá, papá, le otorgan la guarda, ¿verdad? Vía mediación, vía departamento de mediación, la guarda de su hijo o hija adolescente a terceras personas. Incluso personas que no se les conoce, no hay un vínculo, o si hay un vínculo, son terceras personas que no están incluso dentro de la familia ampliada. Entonces, doctora, no sé, esto está hoy día totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque el año 2020, con la ley 6486, está totalmente, las guardas como los abrigos son ahora actualmente medidas de cuidados alternativos. Es decir, la nueva ley 6486 vino, que ya no está nueva, tiene 5 años, Sí. ya otra vez, bueno, vino a implementar ¿qué cosa? La protección del niño y adolescente a vivir en familia. Entonces, ahí está ese detalle que usted estaba mencionando de que hay adolescentes que ya vienen incluso del interior del país a trabajar en la capital. Imagínese, doctora, y para nosotros es un problema, para nosotros digo, dentro del Poder Judicial, dentro de lo que es el ámbito jurisdiccional, dentro de lo que son las protecciones y los derechos del niño y del adolescente, ¿cómo controlamos? Porque un niño o un adolescente no puede estar en una situación irregular. Es decir, si una persona le tiene a un adolescente en una situación irregular, es decir, pasó 48 horas y no comunica a las autoridades, ¿verdad? Está totalmente prohibido y es una situación irregular de ese adolescente. Entonces, justamente eso es un combate para nosotros, una lucha, vamos a llamarla así, ¿verdad? En donde, no sé, una forma de disfrazar algún tipo, yo dije la otra vez, se disfraza, ¿verdad? El tema de la guarda con el criadazgo y otras situaciones, incluso puede ser trata de personas, un montón de Claro. cuestiones, claro, que puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, es una problemática que tenemos que tomar muy en serio desde el momento que se nos presenta esta situación y hoy día aplaudo realmente de que ya no se puede vía homologación, vía un acuerdo y donde los padres se van y le entregan nada más a unas personas, a su hijo, hija, niño, niña o adolescente y ya no se homologa esto, es decir, particularmente desde que se salió la ley, no estoy en eso, o sea, no homologo ningún tipo de guarda de esa manera, porque justamente lo aplico a través de la ley 6486 como una medida de cuidado alternativo, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto que hoy en día se está implementando y entonces para proteger, ¿verdad? También a los adolescentes sabemos que ellos quieren tener su dinero, quieren trabajar, quieren tener sus cosas, comprar sus cositas, pero tenemos que tener en cuenta que también la sociedad debemos protegerle más a eso. Doctora, no sé si me alargué demasiado. Sí, no, totalmente. No sé si recuerdan el caso del adolescente que era castigado en Caguazú por una persona que le había enseñado mecánica. Justamente se había dado esa misma situación. Ese chico contaba con ese señor, ¿verdad? El dueño del taller contaba con una guarda y era un caso que le había golpeado mucho, ¿verdad? En su momento, en ese año era 2021, si mal no recuerdo, y era una situación bastante particular porque tenía guarda. Y no tenía, tenía grado de parentesco, pero él no tenía salario, porque ustedes saben, bueno, todos los que tenemos problemas mecánicos sabemos que el mecánico no va a dejar de cobrarte. Y esa es una situación muy particular, pero cuán importante se hace captar ese dato, doctora. Ustedes están ahí con una problemática día a día, pero justamente ese análisis se hizo para hacerlo, para plasmarlo en un sistema del registro del adolescente trabajador. Por eso que le invito también a la gente a acercarse a las CODENI y poder trabajar con el tema de la prevención para no estar en trabajo infantil, porque al final también si yo le tengo a un adolescente en trabajo protegido, yo estoy batallando, estoy combatiendo el trabajo infantil y el mismo
el mismo empleador puede decir que está batallando, puede poner con su responsabilidad social empresarial este negocio, ¿verdad? Está batallando en trabajo infantil porque si yo le tengo de forma registrada, le tengo con el salario y le doy las vacaciones de 30 días que le corresponde al adolescente, yo estoy combatiendo el trabajo infantil. Por otro lado, me refiero a captar el dato, es decir, en este momento se prohíbe, ¿verdad? El tema de la mediación, pero cuán importante es captar también ese dato para remitir a la parte administrativa, porque en verdad en ese sistema, bueno, ahí se está por producir la vulneración, le están por dar de la guarda. Entonces, ahí debería llegar el Estado con una protección social, con un programa específicamente para esa familia, para que ese adolescente no se vea en la necesidad de un desarraigo principalmente, y vivir fuera del vínculo familiar. Y si no está, es decir, la familia no está de acuerdo, tiene una circunstancia particular por la cual no puede estar, ahí sí se ve una medida judicial, pero no decidir por cualquier circunstancia. Bueno, el adolescente es difícil, entonces les envío a otro lugar a que otra persona lo castigue. Esa es la visión justamente que el Fuero de Niñez y Adolescencia está trabajando mucho, ¿verdad? La ley de buenos tratos, la ley de cuidados alternativos, que tardó mucho, pero justamente se hizo muy apropiada para eso. Y en ese sentido es también una especial sanción a quien utilice la guarda para un tipo de explotación. Eso es muy importante. Claro, justamente por eso, doctora, a partir, o sea, del 2020, las guardas como medidas de cuidado alternativo deben realizarse a través de un seguimiento y un registro. La Dirección General de Cuidados Alternativos, DICUIDA, dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, tiene un registro de las guardas. O sea vamos a partir de la base que tenemos un sistema informático donde se registran todas las guardas. De estas guardas, algunas son seguidas o se hacen seguimiento por el equipo interdisciplinario del juzgado y otras lo realizan justamente la DICUIDA, cuando ya no hay un familiar cercano, una familia ampliada, ¿verdad? Que le pueden tener o puede haber una reintegración familiar, estos niños van en adopción, ¿sí? Pero cuando hay una familia ampliada, entonces el equipo interdisciplinario realiza. Pero tampoco pueden ser eternizadas las medidas de cuidados alternativos. Es decir, no podemos otorgar una guarda por 10 años o indefinidamente o hasta que el chico cumpla 18 años. Acá Claro. justamente el objetivo de esa ley es que el niño viva en familia, ¿verdad? Entonces, ver la forma de reintegrarlo urgentemente o por sobre todo también de repente pueden ser algunas guardas autosatisfactivas. ¿En qué sentido? La madre, por ejemplo, va a ir, una madre, ¿verdad? Que es profesional, se va a ir a hacer una especialización de 2 a 3 meses en el extranjero. Entonces, tiene una niña o un niño o un adolescente y le dejan guarda con, por ejemplo, los abuelos, ¿verdad? Por estos 3 meses. Entonces, son medidas autosatisfactivas en donde justamente el cumplimiento del plazo de los 3 meses y se levanta justamente esta medida, ¿verdad? En ese lapso de tiempo existen, por ejemplo, algunos seguimientos, se visitan justamente el equipo interdisciplinario y verifican las condiciones de esos niños en todo caso. Esas, por ejemplo, son las guardas que tienen plazo y que se pueden otorgar, pero no así esas guardas eternas que ya justamente tienen otro tinte o de repente también otras situaciones que pueden dejar en vulnerabilidad a nuestros niños y adolescentes, ¿verdad? En base a la situación que estábamos mencionando. Doctora. Totalmente, totalmente. Por eso que administrativamente también se vio la posibilidad de ese registro del adolescente trabajador en el momento de devolverse al sistema que capte ese dato, que capte, aunque no emita la autorización, capta ese dato, capta si esa persona viene a solicitar y no tiene guarda, eso es importante. Pues todos los registros que ustedes obtengan, doctora, de un día a día, ayuda a preparar una política, ¿verdad? Sobre ciertas situaciones, porque ustedes, bueno, ustedes están siempre va a estar en el momento de lo urgente, ¿verdad? Pero lo otro no deja de ser importante. Una persona que venga a solicitar y que diga, puedo sacar esta guarda y uno le dice que no, va a ir o va a ir a probar otro sistema, pero ese niño ya es debería de ser una prioridad.
para el sistema, ¿verdad? Y Vale. justamente esa es la próxima presentación que le voy a mostrar. Paraguay en este momento no tiene una encuesta actualizada. Nosotros tuvimos una encuesta de niños, actividades de niños, niñas, adolescentes en el 2011, que fue una a nivel nacional, que había arrojado un número de más de 400 niños trabajando, ¿verdad?, en peores formas de trabajo infantil, de los cuales casi 50.000 estaban en criadazgo. Y luego de eso se había hecho una encuesta de actividades de niños y adolescentes en el sector rural en el 2016. Pero lo que se trabajó en época de 2022, ¿verdad? Se trabajó con registros, como lo que usted justamente está diciendo, con esos registros que se consiguen y también subregistros. Se trabajó el índice de vulnerabilidad de trabajo infantil. La CEPAL, en conjunto con la OIT, trabajó este sistema de mapeo para saber justamente dónde hay mayor incidencia o dónde podría haber mayor incidencia de trabajo infantil. ¿Por qué? Porque Paraguay en esos 255 distritos, ¿verdad?, presenta una vulnerabilidad media a alta de trabajo infantil, principalmente en zonas del Chaco, Asunción Central y otras del zona sur, ¿verdad?, de este territorio. Y eso hace, ¿por qué? Porque justamente se vio la incidencia de programas sociales sumado a la cantidad de situaciones de riesgo que podría haber en la zona. Y eso nos muestra en un semáforo cuáles son los lugares donde podría haber mayor vulnerabilidad. Y en eso, ¿qué podría ayudarnos? A diferencia de una encuesta que no podemos, si no es analizada o no es utilizada para una política pública, tampoco es muy útil que digamos. Esto nos sirve para el análisis, para saber cómo la política de niñez y adolescencia debe estar descentralizada, ¿verdad? Porque justamente ese sistema integral de protección a la niñez y adolescencia, que ya se hablaba en el convenio, en el Código de la Niñez y Adolescencia, y fue justamente en el momento del cambio de paradigma, ¿verdad?, de objeto de protección a sujeto de derechos del niño. Nosotros vemos que cada región debe trabajar y cada comunidad debe trabajar y debe trabajar por su presupuesto viendo la situación de los niños en su comunidad. Por eso que es tan importante, y cuando hablamos de todos somos responsables, sabemos que en ciertos casos hay grado de responsabilidad, no se le saca la responsabilidad a los padres, a la familia, ¿verdad? Justamente a los diferentes actores, pero sí es responsabilidad también política, poder preparar una política de salida de esta situación de riesgo de los niños. Y por eso este mapa se hace importante justamente en la zona donde usted está. Y en Central también se presentan situaciones de riesgo. Y cuán importante se hace ese dato y conversar de esto con la comunidad, doctora. Conversar y poder hacerlo extensivo para saber, para que juntos encuentren una solución. Porque a veces también, como les comentaba, las soluciones que vienen de afuera no están muy apropiadas a una realidad. Yo entiendo también que en Ñembucó hay mucho comercio y cómo se pueden ir formando a los adolescentes en ese comercio. Y pensemos más allá en lo que usted proponía, en esos niños que están en cuidados alternativos, principalmente los adolescentes, porque vamos a enfocarnos a lo que está permitido. Podrían estar ya trabajando, es decir, ellos podrían tener una situación particular, porque en verdad registrados pueden estar. El sistema de registro adolescente de trabajador permite registrarlos con guarda. Entonces, el monto del que hablábamos recién, ¿verdad?, de salario, ya podría ser importante para que él pueda administrar y disponer de eso, porque a veces hablamos de gente también, es decir, personas de muy buen corazón y también de una enorme responsabilidad de tener un adolescente en esa circunstancia. Y esto, ¿cuánto ayudaría, verdad?, que el adolescente ya gane, que nosotros podemos tener, en vez de estar conversando qué está prohibido, qué está permitido, ya conversemos con ellos de cómo él puede comenzar a financiar su propio emprendimiento en algún momento, como usted conversaba bien la semana, en el diplomado había dicho, ¿verdad?
el adolescente que ya puede generar su propio ingreso con lo que él está trabajando, y eso le ayuda también a formar una trayectoria profesional, porque él ya estuvo trabajando y viendo en ciertas habilidades en un sistema protegido. Entonces siempre está amparado y nunca está desprotegido, valga la redundancia, y sale de esa circunstancia de vulnerabilidad. Este mapa de índice de vulnerabilidad de trabajo infantil está dentro del marco de un modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil, que pueden encontrarlo también, es decir, le puedo facilitar la publicación que se hizo de ese PAL con la OIT y el Ministerio de Trabajo, justamente con la Comisión Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil. Bueno, acá tengo esta foto para ir cerrando. Sí, Y aceleremos el esfuerzo. Exactamente. Y este niño, que el hermano tiene un cartel atrás que dice: a mi hermano le gusta mucho la música, y propone que puedan financiarle el sueño de este niño. Así que me pareció muy conmovedora, y también mostrar cómo todos estamos vinculados al arte, al oficio, y cómo tenemos que distinguir también las capacidades que tiene propiamente el paraguayo. El paraguayo sale, se distingue, y donde va es buen constructor, es buen músico, sin haber tocado nunca. ¿Por qué pasa eso? Porque tiene habilidades. Entonces podemos potenciar eso desde chico, no solamente los malos casos que hay, sino los casos distinguidos, y eso podemos hacernos todos responsables y todos también estar muy, muy satisfechos con la labor que hacemos todos juntos. No tengo más palabras que agradecerle, doctora, a usted y justamente a la Academia de Capacitación, Investigación en Ciencias Jurídicas, por hacerse eco en el día que conmemoramos el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y precisamente por enfocarse en estos adolescentes trabajadores, que yo sé que en el día a día ustedes tienen mucho foco a veces en circunstancias muy conflictivas, ¿verdad? A nivel familiar, a veces, que desemboca en niñez y adolescencia. Justamente tuvimos una recomendación que salió en estos días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo que demuestra mucho el foco es la falta de acompañamiento. Están los fueros especializados, pero como también hay una peligrosidad en su función, porque esta persona tuvo 100 desacatos, pero nunca una respuesta del Ministerio Público, y cuán peligroso también se hace para los actores de justicia, ¿verdad? El no tener esa protección. Por eso que también fomentemos la prevención de circunstancias posibles de conflicto, también con la ley de adolescentes, con un acompañamiento al trabajo adolescente protegido. Muchísimas gracias. Les dejo mi contacto. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Ahí está justamente tu correo, ¿verdad? El correo institucional suyo. Entonces está... Bueno, acá tengo una preguntita, doctora, antes que se vaya. Dice, Sandra Leizamón dice: los adolescentes tienen un contrato especial y ese contrato debe ser homologado obligatoriamente. Las patronales deben presentar en el sistema REOP puede ser el contrato. Sí, exactamente. Y en el Ministerio justamente del Trabajo debe homologarse. ¿Es así, verdad, doctora? Sí, existe, ese es el contrato de aprendizaje. No solamente, el contrato de aprendizaje, no solamente para adolescentes, creo que se estableció como un contrato del tipo de empleo juvenil. Entonces, el contrato es de 16 a 29 años. Porque también no podemos tener ya adultos permanentemente, ¿saben? A veces esa simulación que le tengo como aprendiz, pero ya tiene 5 años de estar trabajando. Entonces, es muy importante, es cierto, eso se inscribe y justamente hace posible que ya se vincule directamente a una empresa. Muchos de nosotros hemos empezado luego también las diferentes carreras trabajando como adolescentes, y eso también nos ayudó ya a vincularnos a una u otra ciencia u oficio. Así mismo, doctora. Otra cuestión particular que yo le quiero hacer la consulta, porque usted está, como le digo, en la mesa interinstitucional y se viene trabajando a profundidad también respecto a eso.
el MINA, el Ministerio de la Niñez, actualmente tiene algún programa, una política, políticas públicas relacionadas justamente a esta franja etaria que es la adolescencia respecto a las prevenciones, porque sabemos que el MINA o el Ministerio de la Niñez también, así como las CODENIS, que son las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, y son justamente las oficinas que están más cercanas a la comunidad, ¿verdad? Entonces, mi consulta y mi pregunta es si de repente existe algún tipo de programa actualmente en la cual se trabaja la prevención y por sobre todo la concienciación de ver un poco este tema de justamente de que el trabajo adolescente sea protegido. El programa Abrazo, Mm, como programa justamente de protección, dentro del marco de protección social, es un programa para la prevención del trabajo infantil. Y ujú, justamente el desafío siempre está en el tema de, también pasa con el adolescente de conflicto de la ley, con la ley es el tema de vincularles directamente ya a un trabajo propiamente dicho. Existe un programa y les invito a revisar también en el Sistema Nacional de Promoción Profesional, mm, SNPP, dependiente del mm, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el programa de entrenamiento laboral protegido. mm, Ese programa sí está directamente vinculado a adolescentes, ¿verdad? Me parece muy importante que la pregunta y las mm, trasladen también, ¿verdad? En la sugerencia a mm, los programas nacionales, porque cuán mm, importante en este momento es un programa muy interesante, el de Hambre Cero, ¿verdad? Tiene una mm, trayectoria amplia, pero ¿cómo hacemos? El SINAFOCAL también, el mm, SINAFOCAL, mm, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, tiene programas para adolescentes, pero en ese sentido, un programa tan amplio como el de Hambre Cero, que se vaya extendiendo también a los adolescentes, porque muchos de los adolescentes van a colegio nocturno, precisamente mm, porque mm, trabajan, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, nosotros facilitar también intensificar mm, esa llegada a esos adolescentes para que se mm, formalicen en su trabajo. Porque el mm, adolescente puede tener seguridad social, es decir, puede tener IPS. El adolescente con ese registro del adolescente mm, trabajador ya tiene su primer currículum mm, vitae, ¿verdad? Ese ya es claro, su primer, porque mismo a nosotros adultos cuán difícil se nos hace a veces tener una recomendación. Sin mm, embargo, ellos a los 18 años ya pueden tener 5 años de experiencia. mm, ¿Verdad? ujú, Con ese registro del adolescente trabajador. Y es muy importante. Y encima siempre el vínculo entre una población, ¿verdad? Nosotros que tenemos una ujú, población, una franja etaria muy importante, es decir, una población joven importante, vincularlo a la gente que va saliendo, se va jubilando con la gente que va entrando, hace muy propicio un diálogo entre diferentes generaciones. Eso es muy importante y a mí me parece importante que hagan ujú. llegar esas inquietudes y que hagan y que se demuestre esa necesidad. Claro, excelente doctora. Acá tengo justamente dos preguntas. Rodrigo Irala dice, ¿el criadajo está prohibido o penado por ley? Y si es así, ¿cuál sería la sanción? El criadazgo Ujú. está prohibido. De estar Está prohibido ya prohibido. está prohibido. Está prohibido. Directamente lo que no está es tipificado Mm. como La tal, pena, con como pena. el nombre Mm, y el concepto, ¿verdad? Es decir, que ujú, sabemos que en el marco penal la definición es muy importante, ¿verdad? Pero sí, si se da una situación de un traslado de ese niño para trabajar, podría llegar a configurar a una trata interna, ¿verdad? Una trata sí. interna con fines de explotación laboral, podría configurar en servidumbre, Mm, ¿verdad? Podría configurar en trabajo forzoso. Por eso que depende del marco y cómo lo tome también el dueño de la causa es el fiscal, ¿verdad? El fiscal penal en ese momento, pero sí, de estar prohibido ya está prohibido y justamente ¿por qué dificulta eso? Porque lo que se hace difícil para el control administrativo, que lo que buscamos también es que lo menos posible se judicialice la situación, por eso también ya no debería lo estar en esa situación, porque como bien decía la doctora, 48 mm, horas sin un mm, permiso no puede estar. así mismo. Ujú, Y en el caso que sea una guarda y él abuse de esa situación, podría ser violación del deber de cuidado también, ¿verdad?
y en el caso de que se vaya le escriba como si fuera suyo, también es violación a la regla de adopción. Es decir, Sí, marco penal tenemos. Hay una concepción como si fuera que yo vivo mejor, entonces le desarraigo a un niño, le desvinculo de su familia y le traigo, como si yo fuera protección social, ¿verdad? O como si fuera que yo, por estar en una situación más pudiente, esté mejor, ¿verdad? Esa es una concepción que ya no podemos tener, ¿verdad? Porque cuánto batallamos y la justicia especializada en niñez y adolescencia en conformarse luego, cuánto tardó para que nosotros tengamos estos retrocesos, ya no podrían ni ser considerables las virtudes del criadazgo. Entiendo y reconozco que históricamente nosotros tuvimos muchas personas que han estado en esa situación, ¿verdad? Y han tenido situaciones de privilegio, pero ¿a cuánto uno le expone a un niño sabiendo que tenemos, no lo digo yo, lo dijo el ministro de Niñez y Adolescencia, un 95% de causas de abuso sexual en niños dentro del entorno familiar? Y sin sí, ese control, yo otra vez voy a meter a un niño más en esa casa, así siendo mismo. que tampoco ni siquiera el inspector del trabajo, el Ministerio del Trabajo puede ingresar a un domicilio privado sin una orden judicial. Y en tanto se sustancia la orden judicial, ¿qué puede llegar a pasar a ese niño? Por eso que no podemos dejar de llegar tarde. Los Sí, acá justamente el artículo 5 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que fue modificado por la Ley 6486/2020, habla de la denuncia, doctora. Y dice, toda persona que tenga conocimiento de un hecho o de maltrato físico, psíquico, abuso sexual, explotación laboral, dice doctora, así mismo. o sexual o cualquier otra vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes, está obligada a denunciarlo. Es decir, si está como para ser denunciada y es obligación, es doctora, es un deber que tenemos, ¿verdad? De denunciar cualquier persona que tenga conocimiento. Y por ende, desde el momento que está obligada a denunciar, es porque existen justamente sanciones penales posteriormente a eso, ¿verdad? Entonces, le comento nada más que sí, como explotación laboral, podemos considerar acá como sí que está penado, ¿verdad? Pero tipificado de otra manera, no como criadazgo efectivamente, ¿verdad? Exactamente. Y también dentro del marco de las competencias de los jueces y juezas de niñez y adolescencia también está el tema del trabajo infantil. Por eso que Ujú, también es importante, bueno, lo que la academia hace en este momento eh, ujú. de capacitar, ¿verdad? Porque también pueden llegar casos, como usted dice, podría llegar un adolescente que, bueno, fue desvinculado por estar en un trabajo prohibido, pero se le Claro, debe, se le adeuda lo sí, debido, porque a trabajo realizado, trabajo pagado, sí, ¿verdad? por Es decir, supuesto. la remuneración, es decir, el trabajo se considera siempre remunerado y es un principio, ¿verdad? Es un principio general del trabajo que justamente no se puede renunciar a los derechos laborales, ¿verdad? Y eso es muy importante de considerar. Perfecto, doctora. Bueno, ya no hay preguntas relacionadas a nuestro tema, ¿verdad? Para mí fue un homenaje realmente, por sobre todo un festejo de lo que, vamos a llamarle festejo, por lo que podemos nosotros hacer desde donde nos toque hacer, ¿verdad? En el sentido de que sigamos en la lucha, vamos a llamarla así, o como usted dice, no en la lucha, sino como es el título de de nuestra conferencia, era una forma de una infancia protegida, que es lo que Así mismo. mencionó, ¿verdad? Entonces, sigamos dentro de lo que es la protección y por sobre todo ver la prevención desde las políticas públicas y de los programas que existan dentro de las comunidades. Así como les dije, la CODENI está mucho más cerca, ¿verdad?, de nuestra comunidad, de la sociedad. Y después también está la gobernación, que es la parte departamental un poco más amplia, y luego ya va a lo nacional, a través del Consejo Nacional. Se podrían ver otros programas y políticas públicas donde se pueda implementar como una prevención en sí, ¿sí? Entonces, para que justamente no tengamos que lamentar posteriormente, entonces ver la forma de prevenir y también aquellos chicos que están necesitando justamente, digo que están necesitando, adolescentes que necesitan algún tipo de apoyo en el sentido de consejo financiero y de lo que ellos puedan de repente realizar como un emprendimiento y tener también algunas técnicas y herramientas que ellos puedan aplicar posteriormente a siendo adultos, ¿verdad? Que ellos puedan ya saber
cómo trabajar sus ingresos, ¿verdad? Entonces, por sobre todo eso es muy importante. Doctora, de mi parte, yo estoy muy agradecida, muy contenta por estar acá, por aceptar estar con nosotros. Realmente es algo muy interesante. Esto vamos a ampliar incluso más adelante. Veremos ya de hacerlo como un diplomado, ya un poco más con extensión horaria, ¿verdad? Esto es nada más el inicio, el comienzo de lo que después podría venir y vamos a ir preparando entonces un proyecto para que podamos realizar con más tiempo y más dedicación y que pueda llegar a más personas también. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia. Muchísimas gracias. Nuevamente le agradezco, doctora, el interés en esta materia, porque ahora que se está discutiendo extender, tenerle al adolescente más tiempo preso, ¿verdad? Los que están en conflicto con la ley, su propuesta justamente de un diplomado y de que la gente pueda tener, imagínense lo que sería que nosotros pensemos más en lugares para conseguirle a adolescentes, lugares donde trabajar de forma protegida. Eso sería una forma de prevenir más cárceles, ¿verdad? Y tener más adolescentes ya formados, terminar a los 18 años. Muchísimas gracias. Agradezco su visión y también la apertura del instituto. Muchísimas gracias, doctora Natalia. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este día. En el día de hoy son más de 45 personas, hace rato estuvieron más de 50, así que agradecerles a todos y bueno, muchísimas gracias por la atención y nos vemos oportunamente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao.